Buenas tardes, me da mucho gusto volverlos a recibir con nosotros en el programa de Salud Holística. El día de hoy está con nosotros Cristian Tiscareño y vamos a hablar del tema de las adicciones. Las adicciones es un tema muy largo, un tema muy profundo, donde podemos abordarlo desde varias ópticas y es muy importante que analicemos una generalidad en este programa y después vayamos poco a poco tratando cada uno de los aspectos para poderlos ir de alguna manera. Cuando sabemos que tenemos a alguien en casa con este problema o nosotros reconocemos que tenemos este problema, sepamos cómo podemos ayudarnos en el tratamiento e ir saliendo adelante o ayudando a las personas que están cerca de nosotros. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ingrid, por invitarme a tu programa. Sí, las adicciones en general es un trabajo pesado, muy arduo, porque hay adicciones al trabajo, a las sustancias, a las personas, a comer en exceso, a las drogas, en general al sexo, o muchas variantes, ¿no? La adicción significa un apego o un deseo incontrolable de tener al objeto o a la persona cerca, y es muchas veces incontrolable, demasiado vinculación, demasiado apego, una cosa que sobrepasa a la persona. Las adicciones pueden ser, como dice Cristiana, diferentes cosas, ¿no? Y lo que va a pasar es que nosotros probablemente ni siquiera hemos estado en contacto con el objeto del que nos vamos a volver adictos, y mientras eso no pase, nuestra vida va a transcurrir con cierta tranquilidad. Sin embargo, ya tenemos una tendencia, esto hay una genética atrás que nos hace tener la sensación de una falta de algo, que en el momento en que aparece ese objeto que se convierte en nuestra adicción, se va a hacer la vinculación muy estrecha hacia ello. Inclusive hay estudios en bioquímica que nos demuestran cómo hay personas con una genética más inclinada a eso. Entonces, en el momento en que la persona prueba la primera gota de alcohol, la primera copa, es el momento que se vuelve adicto al alcohol, porque finalmente ciertos químicos de la sangre se estabilizan y la persona empieza a sentir una sensación de agrado que nunca antes había sentido. Lo mismo ocurre con las drogas, pero no tenemos que llegar solamente a los extremos de los productos químicos que nos están provocando una adicción, sino, como tú decías, a la comida, ¿no? Llega un momento que yo como y como porque la sensación del alimento me provoca un placer, libero ciertos químicos dopamina internos en mi organismo que me provocan esa sensación de placer, y no me voy a poder desligar de la comida. Porque en terapia los grupos que tratan alcoholismo y drogadicción, pues de tajo cortan el contacto con estos productos, con estas toxinas. Pero en el momento que yo soy adicto a la comida, pues ni modo que deje de comer, o ni modo que deje de ir a la calle, por ejemplo, cuando soy adicto a la compra, ¿no? O adicto a todo, me puedo volver al adicto juego, al celular, a la botella de agua, que ahora se usa mucho, que te sientes ligero y entonces traes tu botella de agua. Sí, bueno, esto que habla Ingrid de la genética, el gen, lo hereditario, muchas veces se ve reforzado desde el embarazo. Si la madre durante el embarazo, para relajarse o lo que sea, fumó, ingirió marihuana, ese bebé a partir de los 12, 15 años va a presentar ese deseo incontrolable a la marihuana. O si uno de los padres estaba alcoholizado a la hora de la concepción, también se puede convertir en una genética. Muchas veces es herencia en hasta 3 o 4 generaciones previas para un alcoholismo o para desarrollar una adicción a las drogas. Es muy importante también que se cheque cuál es la personalidad, el tipo de la personalidad, para que se dé el tratamiento adecuado a la personalidad. Por ejemplo, si es una personalidad tipo borraja, es una persona que muchas veces va a estar deprimida, va a estar demasiado sensible, y casi siempre los borrajos están desilusionados, cualquier cosa se la toman a pecho, todo lo toman personal, parece que quieren pertenecer a un grupo. En el tipo de la adolescencia, cuando quieren tener amigos y se sienten solos o desean salir del núcleo familiar, no importa si es el grupo de los payasos o el grupo de los
de los basquetbolistas o el de los tenistas o el de los drogadictos en este caso, ¿no? Si se drogan y el adolescente quiere pertenecer a ese grupo, es muy fácil que sea jalado para poder identificarse, para evitar esta soledad que le impide estar bien, necesita estar con otros muchachos de su misma edad, y es así cuando empiezan las drogas. Ahora, la marihuana sí es la puerta que abre a las demás drogas. No solamente es una que inhibe el sistema nervioso central y que afecta en la dopamina, sino que también afecta en la productividad de la persona. La marihuana implica una pérdida de la memoria, pérdida del sistema nervioso central, pérdida auditiva y sobre todo de la productividad de la persona. Yo creo que aquí hay que recordar un poquito nada más que una forma también no solo es genética, sino también el aprendizaje, lo que yo estoy viendo en el entorno, ¿no? Y ahí es lo que veo en donde yo me desarrollo, puede ser en mi familia, puede ser en la escuela, puede ser las amistades que estoy teniendo, lo que de alguna manera también me va a llevar a una adicción. Entonces, eso también, si hay una educación que refuerza en casa, unos padres cuidadosos que van a dar valores y que van a explicarle a los niños la verdad de las drogas, porque las drogas, muchas cosas suenan como mito, otras las personas las ponen muy fantasiosas, pero hay una realidad. Las drogas o el alcohol dañan al organismo. ¿Por qué? Porque hay toxinas que estamos ingiriendo productos que no son naturales, aun cuando digan que la marihuana sí es una planta, es natural, pero lleva toxinas que van a generar en el sistema nervioso una modificación, están mutando. Entonces ahí ya está viendo un daño, y en caso de alcohol se va a ir sobre los órganos como el hígado, como el páncreas, como riñones, y van a generar una afectación. Sí, desde la primera vez que se ingiere alcohol, inmediatamente el torrente sanguíneo infecta a la linfa. Cuando el sistema linfático ha precedido está lleno de alcohol, la persona entrará en sudoración, entrará en diferente deshidratación celular, y la célula se sentirá desenclada del sistema linfático. Es por lo tanto que se genera más y mayor adicción. Es muy importante que desde muy chiquitos controlemos a los niños, como por ejemplo el pizarrón psicopedagógico te permite ayudar a reforzar ciertas conductas positivas. Si el niño está muy triste o se siente mal o está llorando y le das un dulce, ¿qué va a ocurrir? Puede generar adicción al azúcar, o puede pensar cuando sea adulto que va a poder refugiarse en esto externo, que es el dulce, la comida o el factor. Entonces es muy importante desde muy chicos empezar la prevención ayudando con, por ejemplo, el pizarrón psicopedagógico, o con hábitos de higiene que tengan los padres: tomar agua en lugar de refresco, evitar los dulces, evitar las situaciones que generan tanta ansiedad, y evitar así las adicciones. Porque en este tema que estás mencionando es importante también decirles a los chicos que son muy jóvenes que la ingesta de alcohol antes de determinada edad es muy peligrosa, ya que el cerebro no está completamente formado. Es por eso que la ingesta de alcohol en edades previas, como se está viendo ya, hay estudios que hablan de niños de entre 10 y 12 años que están volviéndose alcohólicos, su posibilidad de que su cerebro ya se haya formado por completo y que puedan tener una capacidad mental adecuada, ya se va limitando por el uso, por la ingesta del alcohol. Entonces, y las drogas pues todavía llegan a un estado todavía más intenso. Entonces, creo que es muy importante que se entienda que no es por decir en una forma de no tomes, es que no tomes porque la consecuencia puede ser esta. Todo mundo aspira algún día a tener un buen trabajo, a tener las cosas materiales que el orden social de alguna manera nos está todo el tiempo exponiendo. Si tú algún día quieres tener un trabajo, quieres tener un coche, quieres viajar, quieres tener una pareja, todo esto se logra a raíz de que tú tengas una mente que funciona correctamente, para que tengas unos estudios, para que consigas un trabajo, para que sostengas ese trabajo y llegues a tener el poder adquisitivo que te lleva a todas esas cosas que son lo que de alguna manera el orden social siempre nos ha planteado. Vamos a ir a un corte y regresamos para explicarles
cuál es el efecto sobre lo que es el organismo y la parte psíquica en cuanto a las drogas y al alcohol. Uh-huh.